Bueno, hermanos, es un tremendo privilegio poder volver a compartir con ustedes después de un tiempo de no poder hacer también por el tema de salud. Y la verdad que ha sido un hermoso tiempo de estudio. Doy tantas gracias a Dios por los hombres fieles que el Señor pone en nuestra iglesia para poder hablarnos, ¿verdad?, la palabra de Dios y poder enseñarnos. Y sin lugar a dudas, el Señor ha hablado a su iglesia a través de este estudio que hemos tenido de Primera de Tesalonicenses, un tremendo desafío de poder tener nuestra mirada en la venida del Señor, tener esa perspectiva eterna. Así que estuvimos más de un mes, casi 2 meses estudiando esta carta. Realmente hemos sacado bastante provecho de este estudio, de esta serie de estudios. Así que hoy vamos a hacer una pausa en este estudio, o sea, una pausa en las series de estudio, y quiero compartir con ustedes un estudio más temático. Y hay un tema que el Señor me ha llevado a reflexionar y a considerar bastante en este tiempo, y es precisamente acerca de la paz, ¿verdad? Y las diferentes áreas en donde podemos hablar y podemos entender acerca de la paz. Y sin lugar a dudas, una de las preguntas que me he hecho en este tiempo, en medio de incertidumbres, en medio de enfermedad, en medio de preocupación, es preguntarme: ¿tengo realmente paz? ¿Realmente estoy disfrutando de esa paz de Dios? ¿Estoy pudiendo comprobar en mi vida esa paz que viene de Dios? Y me gustaría que podamos estudiar en esta mañana acerca de este tema. Vamos a tratar de terminarlo, si Dios nos permite, poder terminar el próximo domingo también. Pero voy a pedir que me acompañen con sus Biblias. Vamos a leer más adelante, pero ya pueden abrir sus Biblias en Juan capítulo 14. Y la paz en el Nuevo Testamento, la palabra paz es la palabra griega eirene, ¿sí? La palabra paz en el Nuevo Testamento es la paz, es la palabra eirene, y aparece 86 veces. Todas las veces que aparece esta palabra se traduce en nuestro idioma como paz, y aparece en cada libro del Nuevo Testamento. Esta palabra paz aparece en todos los libros del Nuevo Testamento, a excepción de Primera de Juan. La palabra equivalente en el hebreo es una palabra muy conocida, una expresión conocida, que es shalom, ¿verdad? Seguramente alguno habrá escuchado esta palabra shalom, y es una expresión muy utilizada hasta hoy en día por el pueblo judío para saludarse y para despedirse, ¿verdad? Ellos se saludan diciendo shalom y se despiden diciendo shalom. Y podemos entender que la paz para el contexto judío es algo demasiado importante. Es como lo mejor que ellos te pueden desear, y es como lo más hermoso que ellos pueden anhelar. Ellos entienden el valor y el aprecio que tienen por la paz, es algo inmenso por todo el contexto que les toca vivir, y en realidad la paz es algo que el hombre viene buscando a lo largo y ancho de su existencia. En realidad, si nos ponemos a pensar bien, quizás ni siquiera podemos definir bien qué es la paz. Su concepto parece que es muy amplio y pareciera difícil de definir en una sola frase, porque pareciera que según el concepto de cada persona y la situación de cada persona, eh, eso quizás va a definir la idea de paz que podamos tener. Si pregunto quizás a 10 hermanos de los que están acá, ¿qué es paz?, probablemente vamos a tener 10 conceptos o 10 definiciones acerca de la paz. Porque si pensamos quizás para alguien que vive en un contexto de guerra o de conflicto bélico como Medio Oriente y otros lugares donde hay guerras, donde hay guerrillas, paz sería quizás la ausencia de todo eso. Vivir en paz sería vivir sin guerras. Pero quizás para alguien que no vive en ese contexto,
pero que ha experimentado división en su familia, conflictos matrimoniales, conflictos familiares. Quizás paz sería gozar de una buena relación, quizás vivir en paz sería disfrutar de una relación pacífica y armoniosa en su familia, en su casa, sin conflictos. Quizás para aquel que tiene problemas económicos, para aquel que tiene deudas, para aquel que tiene compromisos financieros que no alcanza a cumplir y no le deja dormir y no está tranquilo por esas deudas que le atormentan. Estar en paz sería quizás no tener esas preocupaciones. Vivir en paz sería estar tranquilo de que sus deudas están canceladas o de que tiene con qué pagar sus deudas. Quizás eso sería paz para una persona en ese contexto. Para quien se ha equivocado, para quien ha cometido algún delito o ha lastimado a alguien o ha fallado a alguien, tener paz para esa persona quizás sería la seguridad de que ha sido perdonado y de que tiene una nueva oportunidad. Vivir en paz sería quizás para esta persona experimentar el perdón y la oportunidad de rehacer las cosas. Para quien experimenta conflictos más internos, ¿verdad?, que externos, vivir en paz sería quizás estar bien consigo mismo, aceptarse, tener paz sería la tranquilidad de saber y estar seguro de lo que él es, de quién es y lo que hace tiene valor y tiene propósito. Así que definir la paz es algo complejo, pero si hay algo que podemos decir con seguridad, es que todos, absolutamente todo ser humano, busca la paz. Todo ser humano busca la paz. La pregunta que debemos hacernos es precisamente el título de este mensaje. ¿Tengo paz? ¿Realmente tengo paz? ¿Cómo consigo o alcanzo la paz? ¿Cómo puedo saber o cómo puedo identificar que tengo paz en mi vida? ¿Cómo puedo saber que lo que estoy experimentando, que lo que estoy sintiendo es realmente paz y no es otra cosa? Estas y otras preguntas vamos a buscar responderlas a la luz de la palabra de Dios en esta mañana. Así que voy a pedir que podamos orar antes de continuar y pedir al Señor que sea Él hablando a su pueblo en esta mañana. Señor, te damos las gracias por el privilegio de poder abrir tu palabra. Señor, reconozco, Señor, que no somos absolutamente nada, Señor. Sabemos que somos siervos inútiles y aún ni siquiera eso, Señor. Pero confiamos en que te places en usar lo vil y menospreciable del mundo, Señor. Y te rogamos que tu palabra pueda encontrarse con corazones dispuestos a obedecer en esta mañana. Que tú puedas guiarnos, puedas exhortarnos, puedas animarnos con tu palabra y sea tu Santo Espíritu enseñándonos estas verdades, plasmándolas en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que en tu poder, en tu energía, en tu gracia podamos tener la fuerza necesaria para obedecerte, Señor. Te damos las gracias y ayúdanos en este tiempo a estar concentrados, a pesar de las distracciones quizás de este tiempo donde podemos estar escuchando y haciendo otras cosas, pero ayúdanos a concentrarnos en tu palabra, a escuchar tu voz sobre todas las cosas, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, una de las cosas que debemos recordar y que el Señor Jesucristo nos enseña en Juan 14, 27, es que hay dos tipos de paz. ¿Sí? Hay dos tipos de paz. La paz del mundo y la paz de Dios. Ahí si me acompañan a Juan, creo que ya está en la mayoría, Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús estaba hablando con sus discípulos y en el mismo capítulo donde les declara que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida y que nadie llega al Padre si no es a través de Él, Jesús también le dice que era necesario que Él volviera al Padre, que Él les iba a dejar. Y con eso Él anuncia la venida de alguien que iba a consolarles, que alguien que iba a enseñarles y guiarles, que era el Espíritu Santo, que Él les va a guiar a toda verdad, Él les va a enseñar. Pero aún así los discípulos quedaron
impactados, quedaron preocupados y con miedo por la noticia que Jesús le dio. Y Jesús termina hablándoles y les dice, ahí en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os doy. Y acá Jesús reconoce que hay otro tipo de paz y otra fuente, otro origen de una paz o supuesta paz, que es la que el mundo ofrece y la que el mundo otorga. Jesús dice, la paz que yo les doy es distinta a la paz que el mundo da. Ahora, uno debe preguntarse qué prefiere o qué está buscando en su vida y debe analizar y ver qué tipo de paz realmente está buscando en su día a día. Si estás buscando la paz que viene del mundo, si estás buscando la paz que viene de Dios. Y déjame decirte que la paz que elijas va a tener las características de su origen. La paz que elijas va a tener las características de su origen. Si vemos la paz del mundo, podemos entender y ver tres cosas puntuales, que la paz del mundo usa medios humanos y terrenales de paz y satisfacción. La paz del mundo usa medios humanos y terrenales de paz y satisfacción. El mundo llama y impulsa a emprenderse en la búsqueda de la paz a través de cosas terrenales, a través de la famosa meditación, a través de experiencias renovadoras, a través del contacto con la naturaleza, la famosa búsqueda de la paz interior que tanto promueven las religiones orientales a través de la meditación, de la reflexión, del yoga y otras cosas más y se van metiendo cada vez más en diferentes en lugares y filosofías y mezclándose incluso a veces dentro de la iglesia. También el mundo busca a través de estos medios terrenales, nos impulsa a nosotros a tratar de encontrar la paz a través de logros personales. Si vos alcanzás, si vos lográs tal o cual cosa, eso te va a dar paz. Eso te va a llenar, eso te va a dar satisfacción. Alcanzar un título y vas a tener paz. Un puesto de trabajo, una posición y vas a alcanzar paz. Arma tu negocio, sé tu propio jefe, alcanza un sueldo jugoso y vas a tener paz. Esos son los medios que el mundo está constantemente martillando la cabeza de todo adolescente, de todo joven, de todo adulto, diciéndole, si vos no tenés estas cosas, no vas a tener paz. No vas a estar lleno, no vas a estar satisfecho. Tenés que tener una esposa, tenés que tener una familia, tenés que tener la casa propia, un auto 0 kilómetros, recursos y medios terrenales para intentar saciar una necesidad espiritual. Y eso es totalmente en vano. Intentar utilizar recursos y medios terrenales para intentar saciar una necesidad espiritual es totalmente en vano. Quizás sientas la paz y quizás sientas la tranquilidad y la satisfacción de todas estas cosas. Es hermoso poder tener una familia, es hermoso tener una esposa, es hermoso tener la casa propia, es hermoso y está bien tener un buen sueldo, tener un buen puesto de trabajo, tener un buen título. Pero eso no te va a dar paz permanente. Es cuestión de tiempo para que si tu paz está en esas cosas, es cuestión de tiempo para que vuelvas a sentir falta de paz en tu vida. Entonces la paz del mundo usa medios humanos y terrenales de paz y satisfacción. Y así como el mundo también, en segundo lugar, esta paz es temporal y es pasajera, tal cual como el mundo. Leíamos en esta semana, en estos días, en la hora silenciosa, 1 Juan 2:7. El mundo pasa y sus deseos.
El mundo pasa y sus deseos. Todo lo que está en el mundo. Dice, todo lo que los ojos pueden desear, todo lo que vanamente uno pueda vanagloriarse en esta tierra, todo eso va a pasar como la neblina que un día está y mañana no puede estar. Así es este mundo. Así que la paz que el mundo ofrece es una paz temporal y es una paz pasajera. Suple y satisface momentáneamente. Es meramente cuestión de tiempo para que esa paz desaparezca. Y en último lugar, la paz del mundo es dependiente de las circunstancias y de las situaciones. La paz que el mundo ofrece depende de las circunstancias, depende de cómo te esté yendo, depende de cuánto éxito estás logrando, depende de cuánto estás alcanzando. Los medios de paz que el mundo ofrece no son permanentes. Su paz dura lo poco que duran estas cosas, y a veces incluso menos. Así que la paz que el mundo ofrece es pasajera, es temporal, y en última instancia, queridos hermanos, esta paz es falsa. Esta paz no es real, no es verdadera, porque no puede cumplir lo que promete. La paz que el mundo ofrece, la satisfacción que el mundo ofrece es una satisfacción, es una paz, una llenura falsa, porque no va a cumplir lo que está prometiendo. Incluso la paz que se celebra políticamente entre países y se logra, ¿verdad? Nunca va a ser total, nunca va a ser eterna. Si estás buscando paz, nada de lo que el mundo ofrezca como paz es paz real. No traes el cuento de que el mundo puede darte tranquilidad, de que el mundo puede dar satisfacción, de que el mundo puede dar paz a tu alma. Con medios terrenales tu alma no va a ser satisfecha. Hay algo que siempre me llama la atención cuando pienso en esto, y es que es muy interesante que el pueblo judío valora y anhela tanto la paz. Tanto que cuando se saludan y se despiden, como decíamos, ellos se desean paz. No hay nada mejor que ellos te puedan desear que paz. Que tengas paz en tu vida, que tengas abundancia, que tengas prosperidad, que tengas tranquilidad. Eso es lo mejor que ellos se desean. Pero ellos anhelan ese reino de paz. Ellos claman por ese reino de paz. Pero la única opción de que tengan un reino de paz es si aceptan al príncipe de paz. Podemos ver que al Señor Jesucristo, al Mesías, se le llamó admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nadie, absolutamente nadie va a obtener la verdadera paz mientras rechace al príncipe de paz. Es imposible que disfrutes de la verdadera paz mientras rechaces al príncipe de paz. Y él lo dijo, Jesús dijo, yo no doy paz como el mundo la da, porque mi paz no es temporal. La paz que yo doy no es pasajera. La paz que yo doy no usa medios humanos y terrenales. ¿Sabes por qué es tan diferente la paz que Jesús otorga? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y eso nos lleva a al segundo punto de este estudio, y es que la única fuente de paz es Dios. La única fuente de paz es Dios. Vimos que hay dos tipos de paz, pero una de ellas es totalmente falsa. Así que la única fuente de paz verdadera solamente puede ser Dios. La paz solo viene de Dios. Y la paz, como hablamos al principio, tiene las características de su origen. Dios es eterno, Dios es perfecto, Dios permanece para siempre, Dios cumple lo que promete, y la paz que Dios otorga disfruta de estas características. Es eterna, es perfecta, se cumple. Por lo tanto, Dios es el único que puede otorgar verdadera paz
porque la paz es parte de su esencia. La paz es un atributo de Dios. Es un atributo que solamente Dios tiene en su perfección. Nadie más tiene la paz que Dios tiene, porque Él es un Dios de paz. Por eso la paz puede venir de Dios, primeramente porque es un Dios de paz. Si me acompañan a 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, Pablo va a estar hablando acerca de cómo se debe conducir en la iglesia, habla acerca de los dones de lenguas y de la profecía. Y Pablo dice en versículo 33, 1 Corintios 14, 33, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de paz. Dios es un Dios de paz, por eso Él es el único que puede otorgar la paz verdadera. El apóstol Pablo sabía y se aferraba de este atributo divino, tanto que la expresión Dios de paz es una frase que él prácticamente patentó en sus cartas. Es el único que utiliza esta expresión y la utiliza en varias de sus cartas, escribiendo a las iglesias. Y él quería transmitir esta realidad, esta verdad a cada iglesia que él escribía. Cuando él escribe a la iglesia en Roma, a los cristianos en Roma, en Romanos 15, 33, él dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Él les desea que el Dios de paz esté con ellos. No les desea simplemente una paz como el mundo la da, él desea que el Dios de paz esté con ellos. Cuando escribe a la iglesia en Corinto, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 11, dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. A los creyentes de Filipos les enseña también y les recuerda acerca de la presencia de ese Dios de paz en Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Nuevamente vuelve a utilizar esta frase, Dios de paz estará con vosotros. Y también a la iglesia en Tesalónica, 1 Tesalonicenses 5:23, les dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Que el mismo Dios de paz les santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entendía este atributo divino. Él sabía que la paz solamente era de Dios, porque Él es un Dios de paz. Dios en su esencia, en su naturaleza, Él es un Dios de paz y solo Él puede dar paz. Pero también solamente Dios puede dar paz, en segundo lugar, porque Él es el autor de la paz. Hay un pasaje realmente fantástico en Isaías 45, voy a pedir que me acompañen. Isaías capítulo 45, versículo 5 al 7. Y dice el versículo 5, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Versículo 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Así que solo Dios y nadie más tiene y ocasiona la verdadera paz. Dios no solo es un Dios de paz en su esencia, sino que Él es la fuente. Él es la verdadera origen de la verdadera paz. Él es la causa, el agente causal de la paz. Así que no existe un milímetro de lógica ni sentido en buscar
paz en otro lugar o en otra persona que no sea en Dios. Lo más tonto que podemos hacer, lo más necio que podemos hacer y ponerle cualquier palabra que pueda describir la necedad ahí, lo peor que podemos hacer es intentar buscar paz en otro lugar. Es como saber dónde podés ir a conseguir algo que es bueno, que es perfecto, y vas y pagas por algo que es falsificado, que es malo y que no te va a durar nada. Así de ilógico es. Teniendo la posibilidad de conseguir algo que es perfecto, a veces elegimos lo falso. Dios es el autor de la paz y no hay lógica de buscar esa paz en otra parte. Pero para disfrutar de la paz de Dios, primero necesito tener paz con Dios. Para disfrutar de la paz de Dios, necesito tener paz con Dios. Y eso nos lleva al tercer punto de este estudio, que son las direcciones de la paz. Las direcciones de la paz. Y vamos a ver que la paz tiene tres direcciones. Vamos a hablar de paz con Dios, paz con los demás y paz en el creyente. Paz con Dios, paz con los demás y paz en el creyente. Estas son las direcciones de la paz. En primer lugar, vemos la paz con Dios. La necesidad que tenemos de tener paz con Dios es porque nuestra relación con Dios originalmente está dañada. Por causa de tu pecado y de mi pecado, nuestra relación con Dios se encuentra dañada. A causa de nuestra rebeldía, a causa de nuestra desobediencia, nos constituimos, dice la Biblia, enemigos de Dios. Hemos sido destituidos de su presencia. Le hemos declarado la guerra a Dios. Nos hemos puesto del lado contrario de su voluntad. De modo que por nuestra inmundicia y por nuestro pecado no podemos tener armonía y comunión con un Dios que es tan santo, que abomina el pecado y dice el Salmo que está airado todos los días contra el pecador. Es imposible que nosotros podamos como pecadores tener armonía por nosotros mismos con un Dios tan santo. Nosotros como pecadores no podíamos hacer nada, no podemos hacer nada con nuestros recursos o con nuestras propias manos para salir de nuestra condición de pecado. La libertad que gozábamos era una libertad condicionada a la realidad de nuestra caída en pecado. ¿Podíamos elegir? Sí. ¿Teníamos libertad para elegir? Sí, pero solamente dentro del pecado. Cualquier cosa que nosotros pudiéramos ofrecer para arreglar la relación con Dios es inútil, es trapo de inmundicia, porque como pecadores, todas nuestras intenciones y todas nuestras acciones están contaminadas de pecado, están corrompidas por el pecado. Pero acá viene la buena noticia, acá vienen las buenas nuevas, el Evangelio, de que Dios, por su infinito amor, como dice Efesios, con su grande amor con que nos amó, siendo aún nosotros pecadores, Él, por su compasión y gracia, ofreció una ofrenda de paz. Él puso una ofrenda de paz. Él siendo el ofendido, Él siendo contra quien nosotros levantamos el puño y deshonramos como criaturas que debían haberse sometido a su voluntad, Él fue quien dio el paso inicial para restaurar la paz entre Él y nosotros. Y esa ofrenda de paz fue su propio Hijo. Esa ofrenda de paz fue su propio Hijo, Jesucristo. Y Él fue entregado en nuestro lugar, Él cargó nuestro pecado y se le atribuyó a Él nuestra injusticia, nuestra culpa. Toda nuestra injusticia se le atribuyó a Él para que a nosotros se nos atribuyera su justicia. Para que su inocencia se nos atribuyera
a nosotros. Romanos 5:1, conocemos bien este versículo, dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:5, también otro pasaje que conocemos muy bien. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de una paz que iba a ser para nosotros fue sobre él, y él pagó para atribuirnos a nosotros su justicia. Efesios capítulo 2, versículo 14, dice, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz. El Señor Jesucristo es el medio por el cual Dios nos da la posibilidad de restablecer nuestra comunión, nuestra relación con Él, para poder tener paz para con Dios. Jesús es el medio por el cual podemos tener paz con Dios. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesús y le reconoce como Señor de su vida, tiene vida eterna, es perdonado y va a disfrutar eternamente del amor y de la paz con Dios. Eso nos promete Romanos 8, 38 al 39. Pablo escribe, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni principados, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese amor, esa paz que el Señor nos otorga a través de Jesucristo es algo permanente. Si nosotros nos arrepentimos y recibimos ese perdón, recibimos ese amor, esa paz, es algo que ya no se pierde. Entonces podemos entender que la paz de Dios o la paz con Dios por medio de Cristo es algo permanente. Y de alguna manera quizás podríamos llamarle una especie de paz con Dios posicional. Es una paz que no vamos a perder, es una paz que no dependió de nosotros, es una paz que nos fue otorgada. Así que no es una paz que nosotros podamos perder, pero también hay un aspecto práctico de la paz con Dios, y en donde cada uno de nosotros podemos preguntarnos como cristianos, ¿yo estoy realmente en paz con Dios? Quizás yo tenga paz para con Dios a través de Cristo posicionalmente. Y a veces también usamos esta idea con el tema de la santidad, ¿verdad? Posicionalmente en Cristo somos totalmente santos, somos totalmente limpios, sin pecado. Pero en nuestra vida práctica también tenemos que ver cómo está esa santidad, cómo se acerca nuestra práctica con nuestra posición. ¿Cómo estás con Dios? ¿Será que podemos tener la convicción, la seguridad de poder decir, estoy en paz con Dios? O como dice el himno, estoy bien, tengo paz con mi Dios. Podemos decir, vos ahí, joven, adolescente, hermano, hermana, adulto, ahí en lo profundo de tu corazón, entre vos y Dios, ¿podés agradecer a Dios porque estás en paz con Él? Porque no hay nada pendiente entre vos y Dios. Disfrutar realmente de una relación de armonía con Dios. ¿Estás en paz con Dios? Y si no lo estás, ¿es algo que te incomoda? ¿Es algo que te está carcomiendo la cabeza, el corazón? ¿Es algo que no te deja dormir? ¿O acaso ya la insensibilidad forma parte de tu día a día? ¿O acaso la sensibilidad ya se perdió? Y aún sabiendo que no estás en paz con Dios,
pasás los días, pasás las semanas, pasás los meses y los años siendo indiferente a tu realidad espiritual. Recordemos que es el pecado, queridos hermanos, lo que interrumpe nuestra relación con Dios. Siempre será y siempre ha sido el pecado lo que interrumpe nuestra relación con Dios. Pregúntate en esta mañana, ¿tengo la necesidad de hacer las paces con Dios? Quizás pensás que no estás tan mal con Dios porque tenés todo lo que necesitas, porque el Señor te provee, porque el Señor te bendice, porque las cosas te están saliendo bien, o porque no estás sintiendo el castigo o la disciplina de Dios. Pero déjame decirte, querido hermano, querida hermana, que el hecho de que no sintamos la presión del castigo de Dios no quiere decir que estamos en paz con Dios. Si estás viviendo una vida de constante pecado sin arrepentimiento, y no te hablo solamente de aquellos pecados de inmoralidad sexual y esos pecados que son que están en nuestro catálogo de pecados aborrecibles, sino te hablo también de aquellos, como dice un libro, pecados respetables, pecados que aceptamos, pecados aceptables en nuestras vidas, cosa que no existe, pero en la práctica lo hacemos. Cosas como la murmuración, como la indiferencia, como la falta de compromiso, el orgullo, la apatía, el egoísmo. Que no sientas que Dios te castigue por eso no quiere decir que estés en paz con Él. Es probable que solamente diga que has perdido la sensibilidad ante el pecado en cualquiera de sus formas. Hermanos, un creyente debe ser sensible al pecado en cualquiera de sus formas. El pecado debe dolernos, no importa cuál clase y pecado o tipo de pecado sea. Estar en paz con Dios habla de que no hay cuentas pendientes, de que hay una buena relación, de que hay armonía con Dios. A lo largo del estudio tesalonicense hemos sido desafiados a examinar nuestra vida, a probar nuestra fe, a ver si realmente estamos en la fe, a ver si realmente estamos en Dios. Hoy el Señor vuelve a llamarnos a esto. Examina tu vida y ve si realmente estás en paz con Dios. Asegúrate de que no haya cuentas pendientes. El Señor dice, ven y estemos a cuenta. Y sabes que esta relación y esta armonía con Dios es imposible de lograr sin una práctica devocional disciplinada, sin la oración constante, sin el estudio diario de la palabra de Dios, sin la confesión, sin la adoración personal diaria. Es imposible lograr una relación pacífica y de armonía con Dios. Es algo que debemos buscar diariamente, por más de que tengamos la paz con Dios a través de Cristo. Día a día debemos buscar estar en paz con Él. El escritor A.W. Tozer escribió esta frase y dice, una de las paradojas del amor es haber hallado a Dios y seguir buscándole. Una de las paradojas del amor es haber hallado a Dios, pero seguir buscándole. Podemos tener paz con Dios, puedes tener la seguridad quizás de tu salvación, pero día a día tenés que examinar y buscar estar en paz, estar bien con tu Dios. La primera dirección de la paz es paz con Dios. Y una buena manera también de medir cómo está mi relación con Dios es ver cómo está mi relación con los demás. Y eso nos lleva a nuestra segunda dirección de la paz, que es paz con los demás. Así como el amor que Dios derramó sobre nosotros, que estudiamos todo este tiempo en Primera de Juan también, así como ese amor que se derramó sobre nuestras vidas debe evidenciarse en el amor hacia los demás,
también la paz con los demás está completamente ligada a la paz con Dios. La paz que yo tenga con los demás está relacionada, está ligada a esa paz con Dios. Porque si yo tengo paz con Dios y estoy en paz con Dios, eso me ayuda y me mueve a estar en paz con los demás y se va a manifestar en mi relación con los demás. Así como no puedo decir que amo a Dios si aborrezco a mi hermano, como dice Juan, tampoco puedo decir que tengo paz con Dios si no estoy en paz con los demás. No puedo decir que estoy en paz con Dios si no estoy en paz con los demás. O al menos de mi parte que estoy promoviendo la paz. Quizás otros no quieran tener paz conmigo, pero Romanos capítulo 12, versículo 18, Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, que dice, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz con todos los hombres. De tu parte, cristiano, cristiana, partiendo de vos, tiene que haber esa intención de estar en paz. Escuchábamos el domingo pasado de ser pacificadores, de promover la paz, de inculcar la paz, de que nuestra intención siempre sea tener paz con los demás. Y eso incluye no solamente a los cristianos, no solamente a la familia de la fe, sino, dice, todos los hombres, todas las personas. Imagínate y pensar en la persona más difícil que tenés para tratar. Con esa persona tenés que tener paz, tenés que estar en paz. Con ese familiar insoportable que te hace la vida imposible, con ese jefe que no te deja tranquilo, con ese compañero de trabajo, tenés que estar en paz. Tenés que responder en paz, tenés que reaccionar en paz. Y solamente vas a poder hacer eso si es que estás en paz con Dios. Tantas veces nos hemos perdido la oportunidad de glorificar a Dios quizás en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestra familia, en medio de nuestros estudios, nuestros compañeros, porque hemos respondido y hemos dado lo que nosotros decíamos que el otro merecía. Si el otro me trató mal, yo también le trato mal. Pero eran oportunidades que el Señor nos estaba dando para mostrar humildad y ser pacificadores. Esa paz que va en contra de la cultura, esa paz que va en contra de lo que la sociedad expresa y promueve. La sociedad que te dice, pisotea a todos con tal de alcanzar tus objetivos. La Biblia que nos dice, poner la otra mejilla. Poner la otra mejilla. La enseñanza de Cristo siempre ha sido contracultural. Siempre ha ido contra la corriente, siempre ha ido en contra de la enseñanza mundana. Somos llamados a obedecer esto. Efesios capítulo 4, versículo 2 a 3, ya hablando en el contexto de familia espiritual, hablando en el contexto de iglesia, dice, con toda humildad y mansedumbre. Es interesante esta palabra que utiliza el apóstol Pablo, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo ¿de qué? De la paz. Con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia, listos, preparados, pendientes para guardar la unidad del Espíritu en ese vínculo, en esa unión de la paz. Colosenses capítulo 3 dice una verdad bastante parecida. Capítulo 3, versículo 13 al 15. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No dice si alguno tuviera queja contra otro, vaya y dígale al otro hermano y juntos quéjense del otro hermano. Si alguno tiene queja contra el otro, peguen el grito al cielo y vayan junto al pastor y armen toda una asamblea y No, dice, ¿qué dice?
de la manera que Cristo te perdonó, perdónale. ¿Cómo te perdonó Cristo? Sin condición. ¿Cómo te perdonó Cristo? Incluso antes de que le pidas perdón. Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y termina diciendo, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Estos días compartía algo ahí en algunas redes. Decía, el amor de Dios en Cristo es tan radical, tan trastornador, tan contracultural, tan sobrenatural, tan desinteresado, tan irresistible, tan evidente, que necesariamente debe ser imposible que quienes han gustado de ese amor y han sido unidos a ese amor eterno y abundante no experimenten y no manifiesten ese amor hacia los demás. Si el amor al otro no es una realidad de nuestras vidas, estamos más lejos de Dios de lo que percibimos e imaginamos. Si el amor al otro no es una realidad de nuestras vidas, estamos más lejos de Dios de lo que pensamos. Y sucede lo mismo con la paz. Sucede lo mismo con la paz con los demás. Al recibir una paz tan grande, tan eterna, tan permanente de parte de Dios, debo manifestar esa paz con los demás. Sean difíciles o sean fáciles de tratar. En estos días vi un estado de WhatsApp que me llamó bastante la atención, de una persona que supuestamente es religiosa y todo lo demás, y de esas famosas frases o imágenes con frases, y decía la siguiente: hay que aprender a darles a las personas el mismo valor e importancia que ellas nos dan. Escucha otra vez, hay que aprender a darles a las personas el mismo valor e importancia que ellas nos dan. Yo leí eso y dije, qué terrible, qué horrible, horrible es poder tener este pensamiento. Qué perjudicial sería para nosotros que Cristo hubiera tenido este pensamiento. Que Él nos hubiera dado a nosotros el valor y la importancia que nosotros le damos a Él. ¿Dónde estaríamos nosotros? Y qué terrible es que este pensamiento se introduzca incluso en cristianos o en personas que dicen ser cristianas, donde dicen que si los demás no se importan contigo, vos tampoco tenés que importarte por los demás. Amo al que me ama. Eso es muy fácil, dice la Biblia. Es muy fácil amar al que te ama. Pero ¿cómo estás amando al que te aborrece? Pero qué fácil es reaccionar así. Qué fácil es reaccionar así frente a la ofensa, frente a la falta de otro. Rápidamente reaccionamos con el ojo por ojo. Rápidamente sacamos la espada y decimos, me hiciste esto, yo también te lo hago. Me ignoraste, te ignoro. Me despreciaste, te desprecio. El cristianismo predica totalmente lo contrario. Cristo manifestó todo lo contrario. Es que, pastor, no sabes lo que me hizo. Tuve que ponerle en su lugar, tuve que ubicarle a ese desubicado, a esa desubicada. Le tuve que decir sus verdades, porque si no, ¿quién le va a decir? Es que, pastor, no sabes cómo me habló. ¿Cómo querés que deje pasar? No te digo que dejes pasar. La Biblia te dice que le perdones y que disfrutes de la paz. La Biblia dice que perdones y disfrutes de la paz. Es impresionante, queridos hermanos, cuánto tiempo podemos dejar que nuestro orgullo y nuestra soberbia nos pueda privar del sabor tan dulce de vivir en paz. Nuestro orgullo puede llevarnos años incluso de privarnos
de la paz. ¿Por qué? Porque no perdonamos, porque no agachamos la cabeza, porque somos soberbios, somos egoístas, somos orgullosos. ¿Cómo yo voy a pedir perdón primero si él me ofendió a mí? El principio bíblico dice, si alguien pecó contra ti, ve y busca a tu hermano. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Cristo hubiera reaccionado así? No, hermanos, él reaccionó de una forma totalmente distinta. Cuando le escupieron, cuando se burlaron de él, cuando lo humillaron, cuando pidieron que sea crucificado injustamente, ¿qué fue lo que salió de su boca? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Tengo paz con mis hermanos, tengo paz con mis familiares, tengo paz con mi jefe, tengo paz con mis compañeros de trabajo. El Señor nos llama y nos desafía a poder experimentar esa paz que viene de Él. Esa paz que solamente Él puede dar porque Él es un Dios de paz. Y a través de Cristo disfrutamos de esa posición de estar en paz con Dios. Pero día a día debemos seguir buscando esa paz, de estar a cuentas con Dios, de hacer las paces si le hemos fallado. Y vamos a poder manifestar y comprobar y degustar lo hermoso de vivir en paz también con los demás. Tenemos un tercer punto que vamos a desarrollar el próximo domingo, si el Señor nos permite. Nos quedamos con este desafío de poder analizar nuestras vidas, de poder comprobar cómo estamos en nuestra relación, en nuestra armonía con Dios y en nuestra armonía con los hermanos y con todos los demás. ¿Es evidente la paz de Dios en mi vida? Otros pueden verme y decir, esta es una persona pacífica, pacificadora. No es una persona problemática, no es una persona que provoca conflictos. Es una persona que aporta solución, no que aporta problemas. Es una persona que es parte de la paz, es una persona que es parte de la buena comunión, de la buena relación, de la buena armonía en cada lugar donde estamos. La paz de Dios, así como su amor, debe ser evidente en nuestras vidas. Vamos a terminar orando y dando gracias a Dios por su palabra esta mañana. Señor, te agradecemos por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de disfrutar de esa paz contigo a través de Cristo. Pero reconocemos que tantas veces nuestra paz diaria contigo se aleja tanto de esa paz posicional. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros y a reconocer si hay cosas pendientes y alarmarnos, preocuparnos si es que es algo que no nos inquieta, si es que estamos perdiendo la sensibilidad ante el pecado, ante la vida de pecado. Porque, Señor, pueden ocurrir una de dos cosas, o no pertenecemos a tu familia, o pronto va a caer castigo, disciplina, porque tú amas a tus hijos y a los que amas disciplinas. Señor, ayúdanos a ser conscientes de que debemos tener una vida de paz, una relación de paz, de armonía contigo, que se evidencie también con los demás. Ayúdanos, Padre Santo, a poder responder a esta pregunta: ¿será que tengo paz? Y responder: tengo paz con mi Dios. Y eso se evidencia en la paz que tengo con las demás personas. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que podemos estudiar juntos. Que tu gracia nos sostenga y nos ayude a ser obedientes y a hacer los cambios necesarios en nuestro día a día. Oramos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.